Atención amigos de la NPB, porque lo que sucedió en este juego de práctica entre gigantes y dragones no fue solo una victoria en el último aliento, fue la reescritura de un código de honor. Un juramento silencioso que solo el capitán, el legendario Shinosuke Abe, podía sellar. La pregunta que flotaba en el aire gélido de Tokio era, ¿por qué? ¿Por qué se colocó Abe después de 1073 días detrás del plato? Muchos dijeron que era un capricho nostálgico, un último baile, una concesión para los aficionados. Pero les prometo que la respuesta es mucho más profunda, y solo se reveló cuando la pelota cayó en el jardín izquierdo, en la frenética novena entrada. El telón se levantó con el zurdo Shun Yamaguchi en el montículo. Yamaguchi, un lanzador de temperamento volcánico y a menudo propenso a extender demasiado sus entradas, necesita un ancla. Y allí estaba su ancla, Abe, la seguridad inmutable. Según el análisis interno de la Oficina de Desarrollo, el simple hecho de tener esa máscara y ese pecho ancho detrás del plato era una declaración de intenciones. Abe logró reducir el promedio de lanzamientos por entrada de Yamaguchi en un sorprendente 15%, comparado con su promedio de pretemporada anterior, una estadística que habla no de fuerza de brazo, sino de maestría en el framing y la estrategia. Abe no estaba pidiendo lanzamientos, estaba exigiendo perfección. Y lo hacía con el silencio de un maestro zen, comentó Kenji Muto, el analista defensivo, en la cabina de transmisión. Abe no solo lideró a Yamaguchi a través de esas primeras entradas sólidas contra un peligroso roster de Chunichi, sino que incluso se dio el lujo de conectar un left by hit en su única aparición como bateador, demostrando que el fuego competitivo aún ardía, aunque su rol principal ya no fuera la ofensiva. Al terminar su labor, con esa media sonrisa de satisfacción, Abe se retiró, dejando el juego en manos de la nueva guardia. Pero el béisbol, queridos amigos, es un deporte de espejismos. La ofensiva de los gigantes, inicialmente apagada por el dominante Yudai Ono, encontró su chispa. Primero Okamoto, con esa fuerza bruta que lo define, y luego el estallido, el rugido que rompió la calma, el jonrón de 3 carreras de Guerrero. El batazo fue un misil que superó la valla de la tercera base, dándole la vuelta al marcador. En ese momento pensamos, ya está, los veteranos han asegurado la victoria. ¡Qué equivocados estábamos! Aquí es donde entra el conflicto central, la prueba de fuego de esta temporada, el bullpen. La transición del inicio al medio del juego puso a prueba a la nueva generación. Vimos al novato de tercera ronda, Takahashi Yuki, tomar el montículo. Después de una salida anterior complicada, este joven mostró una madurez impresionante. La data lo respalda. Aumentó el uso de su slider en cuentas de 2 strikes en un 8% respecto a su última aparición. Un ajuste directo que demuestra capacidad de aprendizaje bajo presión. Sin embargo, el drama se disparó cuando llegó el turno de Kuwahara y el debutante Watanabe. Kuwahara permitió una ráfaga de 4 hits consecutivos, un colapso que revirtió la ventaja. El experto Hideo Nakajima fue implacable. Esa fatiga mental en la quinta entrada, permitiendo que Watanabe le pegara un batazo en el inner half, eso es inaceptable. No es la velocidad, es la lectura del juego. La ventaja se desvaneció, el marcador se igualó, y de repente estábamos en un empate tenso, dirigiéndonos a los innings finales, con la presión del sayonara acechando. El clímax llegó en la octava baja. Los dragones habían empatado, y los gigantes se encontraron al borde de la desesperación, forzando la banca a reaccionar. Pero si este equipo tiene algo, es la profunda reserva de talento joven que ha estado esperando su oportunidad. La base de la remontada no fueron los nombres famosos que abrieron el juego, sino los suplentes hambrientos. Es el joven Ishikawa, quien se convierte en el epicentro del rally final. Con un corredor en primera y tercera, la situación exigía calma o poder. Ishikawa, que había entrado como suplente, mostró una serenidad escalofriante para dejar caer el fly ball de contacto suave justo delante de la línea, empatando el juego.
El banquillo explotó en éxtasis, pero la misión no había terminado. Ahora, la 9ª entrada. Tensión insoportable. Muchos, y es un argumento fácil de levantar, dirán, fue pura suerte. El error defensivo de los dragones les regalaron la victoria. Pero eso es no entender el béisbol. Lo que llevó a ese momento no fue un regalo, fue una presión estratégica e insostenible, construida por el veterano Kobayashi, que, aunque entró tarde como bateador designado, puso la pelota en juego. Con corredores en las esquinas y el juego empatado, el jardinero central Shuhei Takahashi se enfrentó a un ground ball de rutina. No fue un batazo fuerte, no fue una línea. Fue una jugada simple, que bajo la presión implacable del sayonara se convirtió en un error fatal. La pelota se escurrió. El corredor de tercera anotó. Sayonara. Y aquí es donde cerramos el círculo, donde revelamos el verdadero propósito de esos 1073 días y del regreso de Abe a la posición de catcher. El plot twist es este. Abe se puso el peto no para las 3 entradas que lanzó Yamaguchi, sino para que los jóvenes, como Takahashi Yuki, sintieran el peso de su presencia. Fue una lección práctica sobre cómo manejar la presión en un entorno controlado, antes de que llegara el caos de la 9ª entrada. El general manager, Hiroshi Ikeda, lo dijo claramente tras el partido. Abe no volvió para atrapar picheos, volvió para atrapar la ansiedad de la nueva generación. Su objetivo era demostrarles que la compostura que él exhibió en el bullpen es la única manera de sobrevivir a un sayonara. La victoria no fue solo un punto en la tabla, fue la graduación emocional de la nueva guardia, cimentada en la sabiduría silenciosa del capitán que después de 3 años entendió que su verdadero rol era ser el cimento emocional para la victoria en el momento más dramático. El gigante ha despertado y trae consigo la disciplina de su capitán en retiro.